En lo profundo de un valle verde viva un bo lamado Monchito. Nomor era un bo cual cuira. Tena un coraz en noble. Una lealtad inquebrantable ya un espíritu trabajador. Su vida sido vales al lado de un anciano bondadoso que lo cuidaba como si fuera un hijo. Para él, Monchito nomor era solo un animal, sino parte de su familia. Por la felicidad fechas evergil. Cuando el buen anciano partide mundo, el destino de Monchito que en menos de su hijo, el faro. El faro era la sombra de su padre. Un hambra de coraz en duo yakul. Que nunca entendí el amor que su padre santa por los animales. Para él, Monchito era solo una herramienta. De la noche a la mañana, la vida del noble bo se convirtió en un infierno. El establo limpio ya celido fue emplazado por un rincón sucio ya húmedo. La comida fresca y el agua limpia desaparecieron. Ya Monchito tuvo que aprender a buscar pasto saco por su cuenta para sobrevivir. Las caricias se convirtieron en golpes. Ya las palabras amables en insultos que los latigazos. Bo incil, le gritaba el faro mientras lo cargaba con un peso que doblaba su espalda y quebraba su espíritu. Monchito, canel alma wauta ya el cuerpo adolorido, nomor comprenda que haba hecho mal para merecer tanto sufrimiento. De ende haba cuidado el amor, la calidez, la vida que conoca, cada día era una lucha por sobrevivir, un tormento sin fin. Una noche, bajo un manto de estrellas, Monchito, agotado y cubierto de heridas, levanta su mirada al cielo. Nomor tenía fuerzas para rebuznar, pero en su corazón elef una oración silenciosa. Con toda la humildad de su ser, pide a Dios que lo librara de esa oscuridad, que lo salvara de aquel duku. Solo anhelaba encontrar un hogar dan pudiera volver a sentir el calor de una crisha. Dan su lealtad fuera valorada y su corazón pudiera sanar. Mientras la tristeza de Monchito se perdía en la inmensidad de la noche, muy lejos de all, en una finca solitaria, viva un campesino llamado Arturo. Arturo era un hamba bueno, pero su alma estaba herida. Haba perdido a su esposa y a su pequeño hijo en un trágico accidente, y desde entonces, el silencio se haba apoderado de su hogar. Su finca, antes llena de risas y vida, ahora era un lugar feo y melancólico. Su nicha chompa era Chester, un pobre viejo y vil que nunca se apartaba de su lado. Chester lo miraba con ojos llenos de amor, como si entendiera el profundo dolor que su amo cargaba. A pesar de su tristeza, Arturo nunca perdió la fe. Cada noche, al igual que Monchito, miraba al cielo y oraba. Nomor pedari cuesas ni milagros, solo peda fortaleza para seguir adelante, una seal, una nueva razón para vivir. Sus oraciones y las de Monchito, conocidas en lugares y sufrimientos distintos, viajaban juntas hacia el mismo cielo, esperando una respuesta. Un día, el destino comienza a tejer su misterioso plan. Mientras Arturo trabajaba en el campo, tratando de mantener su mente ocupada, sintió una punzada aguda en su pierna. Una serpiente venenosa lo había mordido. El pánico se apoderó de él. Sabía que debía llegar al pueblo en busca de ayuda, pero cada paso era una agona. En su desesperación por avanzar, nomor vio un clavo oxidado en el suelo, que se clavó profundamente en su pie. El dolor combinado y el veneno recorriendo su cuerpo lo debilitaron rápidamente. El mundo empezó a dar vueltas, su vista se nubló, finalmente, que inconsciente al suelo. Chester, su fiel amigo, ladraba desesperado, lamiendo el rostro de su amo, intentando despertarlo. Al ver que no reaccionaba, el pobre entendí que la vida de Arturo dependía de él. Corrí hacia el pueblo en busca de ayuda, ladrando a cada persona que encontraba. Pero la gente lo ignoraba, pensando que era solo un pobre que ligero ms. El tiempo que haya la esperanza se desvanece. Justo cuando Chester estaba a punto de rendirse, sus ojos se cruzaron con una figura solitaria. Era Monchito, flaco, débil y triste, buscando algo de pasto para calmar el hambre. Chester corrí hacia él y le ladder con una urgencia que trascendía el lenguaje. Monchito, a pesar de su propio sufrimiento y agotamiento, vio la desesperación en los ojos del pobre. Su corazón noble le dijo que algo terrible estaba pasando. Sin dudarlo, seguí a Chester a través del campo.
Cuando Legron, encontraron a Arturo pelido y sin aliento, al borde de la muerte. Monchito nomor necesita MS explications. Comprendi su misión. Con una fuerza que nomor sabacua en posa, se inclin suavemente, permitiendo que Arturo fuera colocado sobre su lomo. El boho y el porro, dos almas unidas por la lealtad. Comenzaron el lento y difícil viaje hacia el pueblo. Paso a paso, sin detenerse un solo instante, le fueron a Arturo hacia la salvación. Su esfuerzo conjunto fue un milagro silencioso, una prueba de que la bondad puede surgir en los momentos más oscuros. Gracias a la increíble haza de Monchito y Chester, Arturo llegó a tiempo al hospital. Los médicos actuaron rápidamente y lograron salvarle la vida. Mientras Arturo luchaba por recuperarse, afuera del hospital, bajo la lluvia y el faro de la noche, dos figuras permanecen inviables. Monchito y Chester nomor se movieron de la puerta. Se quedaron como dos guardianes silenciosos, velando por el hamba que habían salvado. Nomor kemiran, nomor durmieron, solo esperaron. Durante esas largas horas, Chester, a su manera, con gestos y ladridos suaves, le canta a Monchito sobre la bondad de Arturo. Le habló de su sonrisa amable, de sus manos gentiles y del inmenso amor que guardaba en su corazón. Monchito escuchaba, ya en su interior, un deseo profundo nace, el deseo de tan un amo como Arturo. Soaba canon jugar dan fuera amado y respetado. Cuando Arturo finalmente salí del hospital, débil por vivo, lo primero que hizo fue buscar a sus salvadores. Al verlos esperándolo, sus ojos se llenaron de grimas de gratitud. Se arrodilló a los abrazos ambos, acariciando el playa de Chester y el lomo cansado de Monchito. Les dio agua fresca y la mejor comida que pudo encontrar. Para Monchito, esa caricia y ese gesto de cuidado fueron como un bálsamo para su alma herida. Haga tanto tiempo que nadie lo trataba con amor que casi había olvidado lo que se santa. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se llenó calor y esperanza. Cuando Arturo se dirigía de vuelta a su finca, Monchito lo siguió sin que nadie se lo pidiera. Nomor quera volver su vida de maltrato. Quera cuidar all, con ese hamba bueno y a su fiel porro. Arturo, conmovido por su lealtad, le permitió pasar la noche en su establo. Porro sabía que el boho tenía un do y que, tarde o temprano, tendrá que devolverlo. Al amanecer, la paz se rompí. El faro llegó a la finca, furioso, gritando y buscando a su burro intil. Al ver a Monchito, intentó levárselo a la fuerza, tirando de la cuerda con violencia y amenazándolo con un palo. Pero algo había cambiado en Monchito. Se plan firma en el suelo y se movers. Nomor iba a volver a ese infierno. El alboroto atrajo a los vecinos, y a la situación se volvió tan tensa que el caso tuvo que ser levado ante el juez del pueblo. En el juicio, la verdad finalmente salió a la luz. Uno tras otro, los vecinos testificaron sobre el maltrato constante que sufría Monchito. Cantaron como lo veían siempre flaco, triste y cubierto de heridas. Describieron los gritos de el faro y el sonido de los golpes. Un testigo incluso relata haber visto como el faro azotaba al pobre boho sin piedad cuando agotado, se resbalaba en el lodo. Las pruebas eran abrumadoras. El juez, al ver el lamentable estado de Monchito y escuchar los testimonios, nomor tuvo dudas. Dic una sentencia justa, declara el faro un duo le indigno. Le prohibí volver a tener animales y le impuso una fuerte multa. Y lo más importante, entrega la custodia legal de Monchito a Arturo. SDA marca el comienzo de una nueva vida para todos. Monchito, bajo el cuidado amoroso de Arturo, san por dentro y por fuera. Engord, su playa recupera el brillo y sus ojos volvieron a reflejar la nobleza de su alma. La presencia del boho y su historia de valiente también sanaron a Arturo. El hamba, que había perdido la sonrisa, volvió a encontrarla. La finca, antes silenciosa y triste, se llenó de nuevo de vida y propósito. Con el tiempo, Arturo reconstruyó su hogar. Consiguió nuevos animales, su campo volvió a florecer y, eventualmente, encontrar un nuevo amor y formó una nueva familia. La risa de los niños volvió a llenar el aire. Chester, el fiel porro, en vegetativales, rodeado del amor que siempre mereci.
Yemoncito, elbow que una vez orpon milagro. Nomor soloncon terun jugar, Saino tambien una compa era kan laki tufo sieras que crecieran libras ya felices, sin conocer jam es el miedo ni el dolor. Lo que comenzó como una historia de sufrimiento y soledad, se transforma en un testimonio de fe, justicia y amor incondicional. Por fechas, las oraciones ms humildes son las que reciben las respuestas ms extraordinarias. Llenos ensa que cuando la vida parece ms oscura, un acto de bondad puede cambiarlo todo. Recordándonos que nunca debemos perder la esperanza. Gracias por acompanharnos en esta hermosa historia. Si te ha conmovido, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para MS Relatos Kyoto Channel Choras N. Hasta la próxima.